Sí. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda acción de aprendizaje de RCM sobre auditoría, donde vamos a tocar el tema a finalizar con el tema de riesgo, pero a nivel de riesgo de control y riesgo de detección. Antes de comenzar, vamos a hacer algunas instrucciones con respecto a una actividad que se instaló desde ayer, desde Maracaibo, y son algunos elementos que hemos incluido dentro de la parte del aula virtual para como coadyuvar a este proceso. Les debió haber llegado a cada uno un enlace para poder entrar al aula virtual. El aula virtual es un ambiente Moodle. Moodle Cloud nos facilita ese espacio y lo tenemos entonces reservado para nosotros. En ese espacio ustedes van a encontrar, bueno, lo primero que deben hacer cuando entran al link es hacer el cambio de contraseña. Se los va a pedir porque hace una contraseña temporal, entonces ustedes tienen que cambiar. Recuerden esa contraseña porque no hay forma de recuperarla. Claro, si la pierden, ustedes me dicen, nosotros entramos, le borramos todos los datos y le ponemos una contraseña temporal y vuelven a entrar otra vez. Pero procuren usar, porque no hay forma de que yo sepa la contraseña que ustedes colocan después, sino borrándola. Entonces, por ahí. En ese espacio van a ver que tienen, cuando entran en el curso, hacen doble clic al nombre del curso. El curso se llama RCM ADA o ADA RCM. Ahí ustedes le hacen doble clic y van a ver un formato donde consiguen 4 temas. Los 4 temas que vamos a estar viendo nosotros en los 4 viernes que nos hemos programado. Está el tema número 1 que vimos la semana pasada, que fue riesgo inherente. Está el tema 2 que vamos a ver en esta semana, que es el riesgo control y riesgo de detección. Y están los 2 temas de los próximos 2 viernes. El próximo viernes estaremos viendo el informe, la formación de la opinión, cómo se forma una opinión. Y el último viernes estaremos viendo las modificaciones de la opinión. Así, cuando es necesario incluir una modificación y algunos párrafos especiales como los párrafos de énfasis y los párrafos de otras cuestiones. Es que eso fue lo que estuvo programado para estas 4 sesiones en esta oportunidad. En esa aula, cuando ustedes entran, en cada uno de los temas van a conseguir todos los archivos que ya yo les he enviado por correo hasta las 3. Si van a conseguir las presentaciones, van a conseguir todos los archivos para el caso que desarrollamos en estas presentaciones, el caso del centro clínico, y van a conseguir también los archivos para desarrollar el caso que hemos llamado trabajo de laboratorio, el caso del astillero del lago. También en cada uno de los temas van a conseguir un cuestionario, que ahí está denominado como control de lectura. Aun cuando son preguntas que se le están haciendo sobre selección, simple, preguntas sobre verdadero y falso, realmente no es un elemento de evaluación, sino que es un elemento para que ustedes mismos controlen de que han leído el material que se les está proporcionando. El control de lectura en este momento está solamente para la NIA 315 y en el primer tema lo único que estamos viendo es la lectura de lo que es el proceso de identificación de riesgo. En el tema número 2, ahora esta semana o a inicio de la próxima semana, yo estaré colocando el segundo control de lectura, que sería entonces lo que es medición o valoración o evaluación del riesgo, también de la 315. Para las semanas próximas estaremos viendo también los otros controles de lectura. Cada una de las sesiones tiene un control de lectura y ahí estaríamos viendo el control de lectura de la serie 700 y de la serie, a lo mejor incluimos incluso la serie 800. Eso es un poco para que ustedes tengan todo parte de lo que están leyendo y puedan ver lo que están leyendo y ha sido una lectura comprensiva. En el correo, en uno de los primeros correos que les pasé el programa, o sea, lo que estaba programado para uno de los temas, tienen ahí también, por supuesto, mi dirección de correo y tienen mi número de teléfono. O sea, que cualquier duda con respecto al manejo del aula, cualquier duda con respecto a las actividades, que son 2 nada más, el control de lectura y el laboratorio, entonces, en caso con gusto, me hago sin dejar el teléfono en 0414. Si por casualidad no les llegó el correo donde les hacía mención del teléfono.
Ayer se abrió el aula, no se les envió ningún correo de notificación, pero bueno, tenemos la actividad hoy para hacerlo. Pero es muy sencillo, le dan un clic y siguen las instrucciones. Para que si tienen algún convenio, pues me llaman y trabajamos entonces sobre cómo hacer el ingreso al. Es un entorno muy amigable, no es tan difícil de llegar a él, pero siempre a veces tenemos dificultades, pues entonces me llaman y con gusto lo hacemos. Yo estoy aquí en la oficina los miércoles, los jueves y los viernes desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 4 de la tarde. Entonces en ese espacio yo lo puedo atender desde aquí, que hay conexión a internet y segura. Desde mi casa a lo mejor los voy a poder atender también, pero casi nunca tenemos conexión porque ya saben el problema de la luz eléctrica, pero igual si tenemos conexión los puedo ayudar también por ahí. ¿Listo? Otra cosa, ¿cuánto tiempo está abierto cada cuestionario? Los cuestionarios en esta primera sesión de trabajo, como es una sesión que estamos aprendiendo a meter en una plataforma y demás, los cuestionarios están abiertos permanentemente, no cierran, no tienen ningún tiempo. Tampoco tienen ustedes tiempo determinado para contestar. Es decir, ustedes entran y no es que tienen 5 minutos, 40 minutos, no, el tiempo está abierto. Y tienen las posibilidades de 2 intentos. Si usted puede contestarlo y después vienen y pueden pasarlo a otro intento. Porque recuerden, lo que queremos es que usted controle su lectura. Que usted realmente diga, oye, sí, esto yo lo entendí, o no, esto no lo entendí, lee otra vez y vuelva a pasarme mejor por teléfono. Entonces está abierto. Va a estar abierto los 4 viernes que tenemos. Que la duración va a ser esos 4. Bueno, realmente va a estar una semana posterior. Es decir, vamos a estar, después que terminemos el último viernes, va a estar abierto una semana más para que ustedes finalicen todos los controles de lecturas que hayan, que no hayan realizado. Por supuesto, el laboratorio igualito, como es un trabajo que se va haciendo y va a ir acumulándose en las 4 sesiones, el laboratorio, la idea es que me lo envíen por correo para poderlo revisar. Si usted me lo envía en la última semana, no voy a poder devolverle la revisión, sino que con lo que yo le revise, con eso dará un resultado de bajado su trabajo. Pero si usted me va enviando semanalmente su trabajo, todo lo que estoy realizando y le puedo ir, digamos, tanto alguna realización para que vaya haciendo las incorporaciones en las modificaciones. Y sin duda alguna, entonces al final del trabajo estará un trabajo ya revisado. Entonces les recomiendo que no se dejen acumular. El trabajo más fuerte es el primer laboratorio. ¿Por qué? Porque está todo el enunciado, todos los elementos de donde voy a extraer. Pero después que ustedes traigan la información de ahí, los otros trabajos realmente son muy sencillos, porque siempre vamos a estar basados en ese primer trabajo laboral. Yo les recomiendo que no dejen pasar este fin de semana. Yo sé que, bueno, el fin de semana uno como que tiene ganas de hacer otra cosa y no de hacer un laboratorio, pero procuren que para la próxima semana tengan ya ese primer trabajo de laboratorio listo, me lo envíen para yo poder hacer la revisión. Y ahí entonces vamos. Los socios están incluidos dentro del aula, ellos están como gestor, por eso ustedes no lo ven, y como participante y como profesor. Estamos como profesores del licenciado Sergio y yo. Los socios están ahí, ellos están muy pendientes de cuál es la actividad que están haciendo. O sea, eso les hago información para que sepan que ellos van a estar mirando qué es lo que hacen, como lo que más, sé que ellos lo van a hacer más que yo. Entonces para que ustedes sepan que estamos siendo observados. No es una observación como para ver si lo hacen o no lo hacen, sino para ver el comportamiento que se tiene con respecto a lo que es el sistema de educación a distancia virtual, porque sin duda alguna es una herramienta que en este momento es vital para si nosotros queremos hacer un proceso de actualización como lo estamos haciendo en la especialidad, estamos en un último recargo, pero estamos en la comunidad con Caracas a la vez, y no hay que trasladarse. No hay, digamos, unos costos asociados, que ahorita todos los costos asociados al aprendizaje son mayores que el aprendizaje. Y además, no siempre tenemos solo la oportunidad de agarrar 8 horas en un día, de 2 o 3 días a la semana e irnos a un curso, porque no podemos, o sea, porque tenemos que hacer el trabajo. Mientras que bajo esta figura, nosotros, bueno, en la casa no podemos dormir en la madrugada a las 2 de la mañana, nos paramos y nos metemos al aula.
y empezamos a estudiar. O sea que cualquier tiempo estamos haciendo una cola de gasolina, bueno, por el teléfono nos metemos en el aula y podemos hacer algunas actividades. Entonces es una alternativa que yo creo que se quiere incorporar como parte de la cultura organizacional de una forma, digamos, un poco más sencilla y bajo estos aspectos que tenemos en el país de poder mantenerse actualizados. Entonces, es nuestra primera experiencia. Tenemos muchas fallas a nivel tecnológico que vamos a ir corrigiendo, tenemos muchas fallas a nivel comunicacional, como fue el caso de ayer, que les llegó el correo y muchos creyeron que era un virus que les había llegado. Porque bueno, no recordamos la notificación, porque nosotros hicimos una notificación previa, pero no recordamos la notificación y demás. O sea, son muchas las fallas que estamos teniendo, pero parte de esas fallas es bueno que las tengamos para poderlas corregir. Pues queremos ver si podemos conseguir un modelo que sea para RCM, el modelo de actualización profesional, mientras mantengamos esta situación en el país, que no es nada fácil que esté así. Okay. Entonces, bueno, recuerden, mi teléfono 04-14-71-24-59 para que me llamen. Para lo que son entrar al aula, lo que es problema con las actividades que tenemos, los tiempos, los plazos de espera y demás, pues me pueden comunicar. ¿Listo? Entonces comenzamos con el tema de hoy. El tema de hoy, que es riesgo de control y riesgo de detección, por supuesto, viene asociado al riesgo de la auditoría, porque el riesgo de auditoría tiene esos cuatro componentes que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos dos de los componentes que llamamos riesgo inherente, y ese es el riesgo de los componentes, o sea, el riesgo de negocio y el riesgo de pago. Ese que el riesgo de control y el riesgo de detección son riesgos nuevos realmente, o sea, se adiciona el riesgo. No, ellos se basan en el riesgo inherente, porque yo detecto un riesgo de negocio o un riesgo de fraude, y con el riesgo de control yo lo que busco es si hay controles eficientes en la entidad para poder detectar el error que pudiera ocasionar o un fraude o un riesgo de negocio. Entonces, el sistema de control, o lo que nosotros denominamos el riesgo de detección no es que el auditor incluye nuevos riesgos de negocio o de fraude, no, sino que el riesgo de detección es, bueno, yo como auditor seleccioné los procedimientos de auditoría realmente adecuados para poder detectar que haya un riesgo. Pues la selección que hice, o el diseño incluso de los procedimientos, no estaba acorde con el riesgo que estaba, o no hacía la cobertura del riesgo de negocio, del riesgo de fraude. Entonces vamos a ver esos dos elementos, cuál es el riesgo que tenemos en función del sistema de control interno que la empresa tiene diseñado para detectar su propio riesgo, porque si ella detecta sus riesgos, sencillamente ella va a corregir, y por supuesto los errores en los estados financieros deberían ser menores. Mientras que si ella no tiene un sistema de control interno, probablemente no va a detectar el riesgo, entonces se van a implementar y las incorrecciones o los errores van a estar presentes. Igualmente, nosotros si no tenemos un sistema de selección de procedimientos de auditoría que nos cubra el riesgo de corrección o nos mitigue de esa manera, los riesgos que tenemos previstos pues, también se van a incorporar errores en los estados financieros, nosotros no los vamos a detectar y vamos a estar dando una opinión que no es adecuada para esos estados financieros. Con respecto al riesgo de control, con respecto al riesgo de control, vamos a hablar algunos aspectos generales sobre el riesgo de control, así como hicimos con el riesgo inherente. Vamos a hablar sobre el estudio del control interno, o sea, cómo es que nosotros tenemos que abordar y estudiar el control interno. Un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es el sistema de control interno debe empezar como una herramienta que nos ayuda a la auditoría externa. ¿Cómo nos podemos nosotros vamos a apoyar en el sistema de control interno? Y vamos a hablar del riesgo de control, cuáles son los fuentes, los aspectos generadores de riesgo y los factores de riesgo de control, y cómo es el proceso de identificación y evaluación de riesgo de control. Con respecto a los aspectos generales, primero la definición de control interno. Control interno. ¿Será que le voy a dar a compartir pantalla para que los demás lo vean y compartir pantalla?
Sí, creo que está compartida ya. Primero, la definición de riesgos de control interno. Esta definición está dentro de la economía. Dice que el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno corporativo de la entidad, la dirección y otro personal con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre qué. Uno, sobre la consecución de los objetivos de la entidad. La entidad tiene unos objetivos y el sistema le debe permitir conseguir esos objetivos. La eficacia y eficiencia de las operaciones. Bueno, pero esos objetivos tienen que ver con lo que es la confiabilidad de la información financiera. No son los objetivos que nos interesan a nosotros, son esos, no los objetivos económicos de la empresa. La eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas. Entonces, son elementos del sistema de control interno que debe garantizar y que son relevantes para nosotros los auditores. Componentes del control interno. Hay muchas teorías sobre los componentes del control interno. La mía mantiene los componentes similares a lo que es la pegajoso. Hasta este momento ya tienen incorporados 5 componentes nada más, sin embargo, ahorita la actualización de COSO ha incorporado componentes adicionales. Entonces, a nivel de la NIA, de la 315, se identifican 5 componentes de control interno, que es el entorno ambiente de control, el proceso de medición de riesgo por parte de la entidad, hay un ambiente de control, la empresa, la gerencia tiene una actitud hacia el control. Segundo, la empresa tiene un sistema para medir el riesgo de incorrecciones materiales, ella no detecta, tiene una forma de cómo medirlo. El sistema de información, incluidos los procesos de negocio relacionados a la información financiera y la comunicación, cómo emite la información y cómo la comunica. Actividades de control relevantes para la auditoría, es decir, cuáles son las actividades que la entidad realiza para poder controlar sus operaciones, y el monitoreo seguimiento. O sea, la empresa hace un seguimiento de todo ese proceso de control. Fíjense, en las pequeñas y las medianas entidades, el sistema de control interno probablemente no se encuentre formalmente establecido como una gran entidad. En una gran entidad vamos a ver que tenemos un departamento de auditoría interna que de una u otra manera se ocupa del control interno. Tenemos el desarrollo de una cantidad de sistemas y de formularios que nos permiten tener evidencia sobre todo cada uno de esos componentes, pero a lo mejor en las pequeñas y las medianas empresas no se encuentra de esa manera formalizado. Pero el hecho de que no se encuentre formalizado no quiere decir que no tenga un sistema de control, porque todo, el más desordenado digamos, de las empresas que podamos tener, siempre tiene alguna forma de controlar si se pagó o no se pagó algo, si se cobró o no se cobró algo. Si no se les interesa la parte de pago, por lo menos la parte de cobro. Y si no les interesa ni la parte de cobro ni la parte de pago, por lo menos entradas y salidas de banco. Pero algún elemento de control tiene, y eso es lo que nosotros tenemos que realizar. A lo mejor no tienen un sistema completo, pero sí tienen elementos de control. Ahí entraría cuando se dice cuando son las pequeñas empresas, los controles informales. Sí, son controles informales porque no están formalmente establecidos. Y una cosa importante, que a veces esos controles no son, dependen de la persona. Es decir, la secretaria es una persona muy organizada y ella levanta sus elementos para controlar de que todo ella lo pueda decir dónde está o no está. El auxiliar es una persona muy organizada, entonces, bueno, le levanta todo un sistema de control para él poder informar cada vez o que se le facilite por lo menos a él la información, pero siempre. Eso puede ocurrir, ¿no? Podamos conseguir, digamos, el control asociado a la actitud de una persona, no al entorno. No es que la empresa tiene un entorno, pero sí como políticas establecidas. ¿Cómo podemos conseguir empresas que tienen establecido su sistema de control interno? Por ejemplo, un instructivo de cómo hacer una conciliación bancaria, de cómo hacer una conciliación de entradas y salidas de caja, cómo hacer una recepción de cobranza y cosas como esas, que son elementos para control.
Estos 5 componentes de control son los que nosotros identificamos como las fuentes de riesgo del sistema de control. Es decir, todos los riesgos nosotros los revisamos a través de estas 5, o los categorizamos a través de estas 5. Otra cosa que queremos, digamos, tratar como aspecto general en este momento es la definición de riesgo de auditoría que tuvimos en la semana pasada, o realmente los componentes de riesgo de auditoría. Recordemos que son 4 componentes que están agrupados por nombres específicos para lo que desarrollan. El riesgo de negocio, el riesgo de fraude, lo denominamos riesgo inherente y eso fue lo que vimos en la semana pasada. Eso, la semana pasada vimos unas metodologías para poder identificar y evaluar el riesgo. Una de las cosas que más utilizamos fue el análisis de las partidas en composición, en variación, porque eso nos empieza a dar como que un sentido hacia dónde está lo importante de los resultados financieros. Pero esos 2 riesgos, o riesgo inherente, se le agrega el riesgo de control, tenemos entonces lo que se denomina la corrección material, y cuando a ese riesgo de incorrección material se le agrega el riesgo de detección, entonces tenemos lo que denominamos el riesgo de auditor. Entonces nosotros vamos a estar ahorita trabajando con el riesgo de control. Estudio del control interno, es decir, cómo abordamos nosotros a estudiar el control interno como auditores. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo tenemos que abordar para estudiar el control interno? Sobre todo cuando no está formalmente establecido, que es donde tenemos problemas. Para el estudio del control interno tenemos que garantizar que ya han pasado algunas actividades previas, que ya las tenemos. Eso es lo que nos va a ir dando fundamentos o información para poder nosotros decir que el control interno es eficaz o no. La primera cosa que tenemos que garantizar antes de meternos en el control interno es que se haya aceptado el contrato. Pero no porque se haya aceptado como tal, sino que recuerden que para la aceptación del contrato nosotros hemos tenido que haber hecho una investigación preliminar. Entonces, el producto de esa investigación preliminar, nosotros tenemos que determinar si es importante para nosotros identificar y evaluar riesgos. Porque a lo mejor en esa información podemos conseguir elementos que nos den unas luces sobre cuáles son los riesgos que podamos conseguir de errores en el mercado financiero. Entonces es importante que tengamos eso. Recuerden que todas estas fases, la metodología, cualquier metodología de auditoría, todas estas fases las va a pedir documentadas, porque es un requerimiento de la norma internacional de control de calidad número 1, que todos nuestros procesos queden documentados. Entonces vamos y buscamos los papeles de trabajo donde tenemos todo este proceso de aceptación y ahí buscamos a ver si hay información que nos sirva para poder identificar y evaluar. Debemos haber pasado también la fase de entendimiento de la entidad y su entorno. Recuerden que eso es, bueno, déjame conocer el ambiente externo de la entidad, dónde opera la entidad, el entorno de la entidad, a qué industria pertenece. Porque eso también me da idea de cuáles son las regulaciones en las que ella va a estar obligada. Y déjame ver también cuáles son sus operaciones internas, cómo lo hace. Si es una panadería, cuáles son los procedimientos para hacer el pan que tiene esa panadería. Si es una compra y venta, una comercial, cuáles son los procedimientos que tiene para comprar mercancía y venderla. Si es una empresa de transformación, de productora, una manufactura, cuáles son los procesos de procura de materia prima y tratamiento de materia prima. O sea, dependiendo de la naturaleza de la empresa, tenemos que ir conociendo cuáles son sus operaciones, porque eso es lo que me va a mostrar a mí si en esas operaciones pueden haber algún tipo de riesgo, recuerden, o bien de negocio o bien de fraude, que puede incorporar errores de Estados Unidos. Ya también hemos tenido que pasar por la identificación y evaluación de clientes, lo hicimos la semana pasada. Ya nosotros debemos saber cuál es el riesgo del negocio y cuál es el riesgo de fraude que pueden haber ahí. No tiene por qué estar de manera exhaustiva, ya conozco todos los riesgos, sino tener identificados algunos riesgos. Recuerden que ese proceso de observación de riesgo puede ir cambiando a lo largo de la duración del auditoría. También hemos tenido que haber identificado de esos riesgos inherentes los riesgos significativos. ¿Qué son los riesgos significativos? Aquellos riesgos que desde el juicio profesional del auditor
Él considera que deben tener una consideración especial, un tratamiento especial. O sea, porque hay unos riesgos que a lo mejor nosotros los vemos que, bueno, son comunes en todos los negocios, por decir algo. Un negocio de restaurante siempre hay riesgos de extracción de alimentos, porque eso es como una forma en la que están operando la cocina, los cocineros y todo lo demás. Entonces, nosotros sabemos que puede haber pérdidas por extracción de alimentos. O sea, ese es un riesgo que ya sabemos pero nosotros tenemos que calificar si ese riesgo es significante, es decir, si ese riesgo necesita un tratamiento especial para poder identificar los errores. También debemos haber identificado los riesgos que nosotros consideramos que con meros procedimientos sustantivos no vamos a lograr cubrir. O sea que hay que tener otro tipo de procedimientos, no puras pruebas sustantivas, sino otro tipo de procedimientos de auditoría para poder detectar eso. Entonces, los riesgos tenemos que detectarlos digamos, en esas dos grandes categorías. Los riesgos significativos que necesitan consideraciones especiales, aquellos riesgos que sabemos que por pruebas sustantivas, procedimientos sustantivos solamente no va a ser suficiente, sino que tenemos que incorporar algunos otros elementos para que nos proporcionen evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Ya los tenemos identificados. Recuerden, no es que ya terminó el trabajo. Todavía estamos en una etapa de preplaneación. Entonces estamos solamente viendo por dónde vamos a caminar, pero todavía no tenemos el camino correspondiente. Por el camino correspondiente empezamos a nosotros armarlo en la etapa de planeación. También hemos hecho ya nuestra primera revisión de medición de riesgo. Recuerden que ya hemos medido el riesgo de negocio, el riesgo de fraude. Sabemos si es mediano, si es bajo, si es moderado por cada uno de los ciclos. Depende de la metodología que utilicemos, si lo organizamos por partida, por ciclo, por transacción. Entonces, pero ya tenemos medido nuestro primer riesgo. Y, por ejemplo, en el caso de centro clínico, que es el caso que desarrollamos para esto, vemos que tiene un riesgo medio, tanto de negocio como de fraude. El Castilleros del Lago, ustedes están haciendo la evaluación y tienen que llegar a una conclusión de si es un riesgo bajo, medio o alto, y si la combinación entre ellos dos les va a dar igualito riesgo. Pero ya hemos hecho nuestra primera medición. Esa primera medición, por supuesto, ya nos va a dar un panorama de qué es lo que nosotros podemos prever que la empresa haya implantado para controlar o para cubrir ese riesgo que ya nosotros hemos determinado. También ya hemos hecho un procedimiento de revisión analítica, es decir, ya le hemos revisado la composición de cada una de las partidas, o sea, cuánto es el peso de cada partida en su grupo, cuál es la variación, si esas partidas aumentaron o disminuyeron. En el caso de Astillero del Lago van a ver que, por ejemplo, los tributos aumentaron, creo que fue un 200 y no sé cuánto por ciento cuando lo medimos. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde un tributo salta, varía tanto? O hay el activo fijo disminuyó significativamente. Entonces ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo hizo para que la obligación tributaria aumentara tanto? Y para o tiene que haber una determinación, un error en las determinaciones de años anteriores. Por eso pudo haber un error en la determinación, se determinó una cantidad y se contabilizó otra y ahora se hizo una corrección de error. Pero fíjense que está solamente el peso y ver la composición nos da una cosa, puede ser esto, nos da como ciertas alertas. Entonces esa revisión la podemos hacer. Y ya lo otro que también tenemos que haber logrado es haber hecho el proceso de inspección y observación, pero ya no como lo hicimos para la aceptación del contrato, sino ya vamos a inspeccionar y a observar cómo hacen las cosas. O sea, nos vamos y empezamos a ver cómo hacen, cómo venden, empezamos a hacer este tipo de observación. Y las inspecciones, por supuesto, las empezamos a hacer también en función de cómo entran y salen las mercancías al almacén y demás. También tenemos que haber desarrollado una metodología para estudiar el control interno. Aquí hay una que la aconseja, planificar el alcance del trabajo, utilizar el diseño del sistema, preparar el programa de trabajo, evaluar
los resultados y, por supuesto, desarrollar los papeles. Tenemos que estar pendientes de cómo inicia y cómo finaliza cada ciclo operacional. Aquí hay unos ciclos que están, digamos, como que sugeridos, pero ustedes pueden generar los ciclos que ustedes crean convenientes, porque nosotros como auditores lo que tenemos que ver es que el sistema de control cierre cada ciclo. Entonces tenemos el ciclo de efectivo, cómo inicia, cómo continúa y cómo termina, el ciclo de personal y nómina, cómo inicia, cómo continúa y cómo termina, el ciclo de compra y proveedores, cómo inicia, cómo continúa y cómo termina. Recuerden, ¿por qué nos interesa esto? Porque nuestra revisión va a estar en función de si los ciclos se cierran, si se están cerrando ciclos o si quedan ciclos abiertos. El ciclo de producción y transformación, cómo inicia, cómo continúa, cómo termina. El ciclo de ingresos y esos son los grandes ciclos de los que la mayoría de las empresas están clasificadas. Riesgo de control, hay una connotación entre el riesgo de control y el riesgo inherente. O sea, yo determino o reviso, mido el riesgo inherente. Y dependiendo del sistema de control, por supuesto, el riesgo de incorrección material puede ser mayor o menor. Fíjense que, por ejemplo, ustedes ven esa flecha del riesgo inherente y fíjense el cuadro donde tengo el riesgo de incorrección material. Porque fíjense que tengo unos controles que están diseñados para mitigar el riesgo. Esos controles diseñados para mitigar el riesgo, si la flecha es más pequeñita, va a aumentar el cuadro de riesgo de incorrección material. Si hay un buen sistema de control interno, por supuesto, el riesgo de incorrección material que hemos determinado por el riesgo inherente se va reduciendo. Los controles internos, nosotros tenemos que clasificarlos también como cuáles son los controles dominantes y cuáles son los controles específicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar desde todos esos controles cuáles son los relevantes para nosotros. Los dominantes normalmente están a nivel de la entidad, es decir, tratan sobre el gobierno corporativo, la dirección general y todo lo demás. Mientras que los específicos tratan a nivel de transacción. Eso ya ahí va las transacciones que se registran de manera apropiada para la preparación de los estados financieros, los registros contables. Entonces nosotros tenemos que ver, estos son controles específicos, estos son controles dominantes. ¿Por qué? Porque el control dominante de una u otra manera puede afectarme a un control específico. Por ejemplo, tengo un control específico para la salida de dinero, pero la gerencia decide sacar dinero de la caja cuando ellos quieren, lo que quieren. Claro, ahí yo tengo un control dominante que porque no está operando no me permite que opere adecuadamente el específico, si lo vemos. Entonces eso tenemos que mirarlo, por eso lo separamos de esa manera. Los controles dominantes van a apuntar a 3 de los componentes del control, que son el monitoreo, el entorno de control y la medición de riesgo. Mientras que los controles específicos apuntan a 2 de los componentes, que son la actividad de control y la seguridad de información. En la auditoría, tal vez los tenemos identificados como controles dominantes y controles específicos, tenemos que ver que todos esos controles son relevantes para la auditoría, porque no todos van a ser relevantes para la auditoría y nosotros nos vamos a dedicar a los relevantes. A eso es lo que nos vamos nosotros a fijar. El sistema de control como herramienta para la auditoría de estados financieros. La etapa de medición del riesgo, yo tengo el conocimiento de la entidad, identifico el riesgo inherente. ¿Qué procedimiento hago indagaciones de la dirección, la gerencia, empleados y la entidad, y con eso yo voy obteniendo como evidencia los factores o fuentes de riesgo, el nivel de control interno que mitiga el riesgo. O sea, ¿qué es lo que hizo la empresa para cubrirse de esos riesgos? Entonces me hago la primera pregunta. ¿Está implementado un sistema de control interno? No, entonces tenemos que ir directamente a afectar la planificación de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque me va a afectar la estrategia general. La estrategia de la auditoría ya lo va a hacer en función de una empresa que tiene un sistema formal de control interno, sino en función de una empresa que no tiene un sistema formal. Ahora, si tiene un sistema formal, entonces voy a la otra fase, que es la fase de medición de riesgo. Y voy a evaluar el control interno, pues como dice que existe. Entonces voy a evaluar el control interno y voy a identificar cuáles son los riesgos relevantes. ¿Qué procedimientos hago ahí? Identifico el riesgo de negocio y fraude, que ya nosotros lo hicimos, y evalúo y documento el diseño e implementación del sistema de control interno. Es decir,
El sistema de control interno está diseñado como para detectar errores que me dice el riesgo inherente que puedo tener. Entonces, ¿qué evidencia voy a tener ahí? Identificación de los controles que mitigan los riesgos. Esto controla el riesgo, este controla el riesgo. Por supuesto, me hago una segunda pregunta. ¿Esto están implementados todos los controles necesarios para mitigar los riesgos? Es decir, todo riesgo tiene un control que lo mitiga, o sea, o tiene una cobertura, no lo tiene. Me voy enseguida al auditoría, al plan de auditoría, y digo, bueno, ahora voy a hacer un plan de auditoría para una empresa que teniendo un sistema de control no cubre todos los riesgos. Sí lo ves, ¿verdad? Entonces, no, si no tienes bonito, al único que tiene que bajar, nos vamos a la etapa. Voy entonces a diseñar la respuesta de riesgos. ¿Cuáles van a ser los procedimientos que yo voy a llevar a cabo para poder realizar la auditoría? Hago prueba de controles. Las pruebas de controles son tres cosas que yo tengo que comprobar. Una, que el sistema existe. Entonces, busco la manera de saber si hay un sistema de control formal o informal. Dos, que el sistema está operando de la manera como está diseñado, como dice que opera. Y la tercera nosotros no la revisamos en la preplaneación, sino en la ejecución, que son lo que llamamos las pruebas de cumplimiento. O sea, vemos a ver si está diseñado, funciona como dice que opera, pero si funciona, si sirve, o sea, si detecta errores. Entonces eso lo hacemos en la ejecución. Se prueba el funcionamiento de los controles que mitigan los riesgos y la evidencia en los controles probados. Previenen, detectan y corrigen riesgos de incorrección material. Me hago la tercera pregunta. ¿Los controles funcionan según fueron diseñados? No. Me voy a planificación de auditoría y digo, bueno, si hay un sistema, no está completo, pero no funciona. Pero es como hemos venido ayudándonos en función del sistema como una herramienta para la auditoría. Si sí funciona, entonces esencialmente me voy a documentar lo que es la evaluación del sistema de control interno y voy desarrollando mi plan de auditoría. ¿Okay? Estamos hasta ahí. Entonces, fíjense que en este momento estamos viendo o hemos llegado solamente hasta el proceso de ver cómo el sistema de control interno nos ayuda para nuestro proceso de planeación. En la próxima sesión vamos a estar viendo el sistema de control, cuáles son las herramientas que utilizamos para estudiarlo y cómo identificamos y evaluamos el sistema de control. Estaríamos hablando en la próxima sesión con lo que es el riesgo de detección. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento sobre este tema? No sé si hay preguntas en las otras localidades. ¿Por dónde nos vamos a ir? Sí. Pero salieron dos correos. Sí, dos correos. ¿Cuántos minutos hicimos? De 9:52 a 9:18. ¿Cómo? Estamos bien, porque estamos dentro de los países. Sí, la inclusión no se Pregúntame, están resolviendo el asunto. ¿Cómo vamos? También me interesa saber cómo se sienten dentro de estos programas, porque recuerden que la idea es ver cómo ustedes van participando a este tipo de programa para saber que es una alternativa válida que podamos tener. Porque tenemos, ¿verdad?, muchísimas deficiencias de nuestra profesión, de nuestra formación profesional. O sea, nuestro proceso universitario no es